Bueno, buenas tardes para todos, estimados asociados. Mil gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gallery Travel y el PCR junto con la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional les da la bienvenida a este plan de bienestar virtual que hemos estructurado pues para acompañarlos este año en estos tiempos tan raros que nos tocaron de pandemia. Hemos diseñado diferentes actividades para que ustedes puedan participar de ellas y en este mes de octubre en especial empezamos con Gallery a trabajar estos temas de turismo que teníamos súper programados desde el principio de año con una agenda formidable de varios destinos que pues bueno, por temas de coronavirus nos tocó aplazar, pero vamos a empezar a retomar, digamos, a través de estas charlas y de estas conferencias, esos destinos que habíamos programado. Queremos que ustedes sepan que pues vamos a tener itinerarios disponibles para el otro año ya con Gallery y pues que vamos a empezar a hacer un poco más de presencia ya en el tema de viajes, ya mirando pues cómo está la dinámica, los protocolos, digamos que estamos alistándonos y aprovechando este tiempo para organizarnos de la mejor manera para poder tener un servicio pues acorde con las condiciones que estamos viviendo. Hacerles una invitación súper especial para todas las actividades que se vienen la otra semana a raíz del cumpleaños de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional. Ya están preparando toda la publicidad para enviárselas a sus correos y a sus WhatsApp. Vamos a tener una semana desde el lunes hasta el sábado con una agenda súper buena de actividades de tipo musical, cultural, recreativo, para que estén muy pendientes de esta programación que se les va a hacer llegar. Entonces, pues sin más preámbulo, agradecerle su presencia. Le voy a dar la palabra a Sandra de Gallery Travel, que pues estamos trabajando fuertemente en este tema nuevamente de reactivación de turismo y quien nos va a presentar a nuestro gran conferencista de hoy, Fernando. Entonces, Sandrita, el micrófono es tuyo. Hola, mi Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchísimas gracias a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a estas conferencias culturales que estamos realizando con el PCR. Agradecerle a Mónica y a todo su equipo. Y hoy vamos a tener un tema muy especial y muy bonito que sé que van a quedar felices y con todas las ganas de iniciar el próximo año el Camino de Santiago de Compostela. Para eso hemos invitado nuevamente a nuestro querido Fernando Doldan desde Argentina. Él nos acompaña hoy y pues mi Fer, bienvenido y adelante. Hola Sandra, hola Mónica, hola amigos de PCR, de Gallery Travel, a la gente de la cooperativa, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. La verdad que es un placer poder estar con ustedes, es un placer poder llevarlos un poco de la mano, si se quiere y si nuestra imaginación es más fuerte que los límites que la pandemia nos impone, llevarlos de viaje por un destino que es verdaderamente fabuloso. Pero no solamente en el viaje per se, no solamente en el ámbito turístico, sino es un viaje que es maravilloso desde otros ámbitos. Desde lo folclórico, España es un pueblo súper abierto, siempre dispuesto a recibir a los visitantes. La gastronomía, Galicia, particularmente Asturias, Galicia, el norte de España, para aquel que ya conoce, es la capital gastronómica de Europa. Mal que le pese a los franceses. La variedad de platos que nos vamos a encontrar en cualquiera de estas ciudades o pueblitos súper pequeñitos es increíble. Desde lo cultural, gran parte de la historia que modificó el curso político de la Europa que conocemos hoy, hablamos desde la época medieval hacia acá, desde el siglo IX hacia nuestra era, gran parte de esos cambios pasaron y pisaron suelo gallego. Desde lo religioso, ¿por qué no? Hablamos de una de las ciudades con un santuario que inapelablemente es de los más deseables para aquellos que tengan esa motivación por lo religioso o inclusive la curiosidad de conocer en carne propia la historia que rodea a Santiago de Compostela. De hecho, lo vamos a hablar un poco hoy. Desde el desafío personal, si se quiere, son circuitos, en plural, estos del Camino de Santiago, que nos invitan a desafiarnos y ponernos a prueba respecto de si yo me lo propongo puedo conseguirlo. Y lo van a notar a lo largo de la charla, de que a veces el desafío es supremo, es mayúsculo, ¿no? Es muy grande.
Yo creo que el Camino de Santiago inapelablemente es uno de los destinos que mayor cantidad de sentimientos te invita a poner en práctica, a llevar contigo en la mochila, ¿no? En el bolso, en la maleta de viaje. Y para eso preparamos con mis amigas de The Gallery Travel, preparamos una presentación que me gustaría, si ustedes me lo permiten, compartir con ustedes. El Camino de Santiago, elegimos ponerle como título Historia y Devoción, porque tiene mucho que ver con esto. Comencemos primero y antes que nada entendiendo quién fue Santiago de Compostela, y de hecho tratemos de entender inclusive el nombre. Este chiquilín era, yo no sé si todos ustedes no tienen por qué conocer de la historia de la religión cristiana, católica, pero Jesús en la tierra tuvo 12 íntimos amigos. A mí me gusta un poco, en esta charla particularmente, desmistificar, sin faltar el respeto nunca, por Dios, pero desmistificar un poco la imagen de Jesús. Jesús, además de ser Dios en la tierra, era una persona de carne y hueso que nos visitó durante una época. En esa época se relacionó con otras personas. Tenía una madre, tenía un padre en la tierra, tenía primos, tenía amigos. La madre de Jesús tenía una hermana, su hermana tenía hijos que eran primos de Jesús, y uno de estos dos primos de Jesús es el que nos reúne para la charla de hoy. Se llamaba Jacobo, Jacob. El nombre Jacobo, Jacob, Jacobus, después con la llegada de los griegos al territorio de la Mesopotamia y lo que ahora es la Anatolia, ¿no? Esa península que hay en Turquía, el nombre mudó a Tiagus, ¿no? Y de Tiagus, Tiago, y de Tiago, canonizado, Santiago. Ya les estoy, alerta de spoiler, les estoy adelantando mucho el cuento. Pero tenemos que entender de que Santiago de Compostela, Jacobus, nacido en Galilea, hijo de Zebedeo y de Salomé, la hermana de Jesús, de María, y el cuñado de María, los tíos de Jesús, Jacobus, Jacobo, Jacob, tenía claramente judío, Yago, el nombre, si lo hispanizamos, lo podemos transformar como pusimos en este resumen, podemos transformar en Yago, en Diego, en Jaime, sin ir más lejos, ¿no? Y tenía un hermano, él y su hermano fueron dos de los más cercanos y devotos seguidores de Jesús. Fueron dos de los 12 apóstoles, sus primos. Uno fue Juan y Jacobo el otro. Tiago o Santiago el menor, lo van a ver en muchos de los evangelios. ¿Por qué digo yo que fueron de los más cercanos, seguidores, más fieles? Porque inclusive cuando después de la muerte de Jesús, varios de estos apóstoles, de los 12, se dispersaron y de hecho de alguna forma les costaba un poco entender cómo es que Jesús iba a volver a estar entre nosotros y tal, traten de ubicar su cabeza sin el discurso bienvenido de la religión de miles de años, sino con la cabeza de un judío galileo bajo dominio romano, perseguido por los romanos en una fe, una expresión de fe que estaba proscripta. Uno no podía ser cristiano en ese momento porque Jesús había, después de su muerte, fue declarado inclusive fugitivo de la ley. Entonces estamos hablando de que, claro, todos los seguidores empezaron a dispersarse y Jesús, si alguno de ustedes leyó los evangelios, sabrá que Jesús le pide a sus seguidores que se encuentren con él después de la muerte, en la transfiguración, en el lago Tiberíades. Algunos de los apóstoles, la verdad que un poco cansados de esperar, toman sus barcas, se van a pescar en medio del lago y los únicos dos que quedaron en la costa del lago esperándolo y que se encuentran en primera persona con Jesús en la transfiguración en el lago Tiberíades fueron justamente los dos, Juan, los dos hermanos, ¿no? Juan y Tiago, Santiago después. Luego, si nosotros empezamos a pensar en cómo llegamos
al Santiago de hoy, a este personaje que despierta tanta fe como distintos seguidores del mundo quieren llegar a su sepulcro, podemos entender de que, claro, el hombre fue testigo en primera persona de, insisto chicos, nunca me malentiendan, no estoy hablando nunca desde la falta de respeto, sino, y esto se los confieso a título personal, desde el asombro en cómo la fe, la credulidad, en la mejor de las acepciones de la palabra, puede llevar a una persona a ir contra todo, contra todo. Tiago, justamente por su fe, fue testigo de dos grandes milagros de nuestra fe, para todos los que somos o judíos o cristianos católicos de alguna manera. Uno fue la transfiguración de Jesús. Y el segundo, algo que pocas personas conocen, se dio también en territorio ibérico, es la aparición en cuerpo y alma de la Virgen María, mientras la Virgen María vivía, para los que conocen Turquía, hay una ciudad que se llama Kuyadasi, que queda sobre la costa de Anatolia, y al ladito de Kuyadasi, si fueron algunos de ustedes habrán comprado seguro alguna chaqueta de cuero, que es como una industria típica ahí, súper bonito lugar, se los recomiendo al que no lo conozca, Turquía es un destino increíble, y pegadito a Kuyadasi queda un pueblo romano que fue súper importante en un momento como colonia romana, se llama Éfeso. En Éfeso vivía Salomé después de enviudar de Zebedeo, este pescador, padre de Juan y de Tiago. Después de enviudar se va a la costa del mar a vivir a este pueblo romano, a trabajar como parte de la servidumbre independiente de uno de los ricos romanos de ese momento, y su casa queda todavía hasta el día de hoy sobre una colina. La historia nos cuenta que María pasó sus últimos días de vida en esta tierra, sus últimos años de hecho, en la casa de su hermana Salomé, ahí en Éfeso. Y fue ahí desde donde se dio la dormición y la Virgen María sube en cuerpo y alma al cielo. Si cualquiera de ustedes, insisto, conoce Turquía, saben de lo que les estoy hablando, porque la casita inclusive todavía está en ese lugar, custodiada por jesuitas que son fieles custodios de los lugares marianos en todo el mundo. La Virgen María es la única persona, como nosotros, de toda la fe cristiana, de hecho es una de dos personas a la que la Iglesia le reconoce un don de origen divino, que es el don de la bilocación, de poder estar en dos lugares, en cuerpo y alma, a la vez, en el mismo momento. Vamos a volver a Santiago. Traten de imaginarse, chicos, por un momento, vos tenés 16 años o 17 años. Tu primo mayor, ese que te guió toda la vida, es capturado y es crucificado, ¿no? Primero torturado con el látigo, primero expuesto públicamente desnudo en un pueblo, ¿no? Todos conocemos el Vía Crucis. Después de ver en primera persona todo eso, te encontrás de nuevo con tu primo, sin entender muy bien vos de qué se trata, en cuerpo y alma, frente a un lago, mientras que los seguidores más próximos de tu primo perdieron parcialmente la credulidad, no la fe, y deciden irse a pescar. Mientras tu hermano y vos se quedan en la costa, y Jesús, una vez más, te encarga a vos, en primera persona, llevar su palabra por el mundo. Aclaro, y acá hago un paréntesis, el mundo, para todos estos chicos, era Roma. Roma era mucho más que la ciudad que en pocas horas empieza nuevamente a cerrar sus bares por la pandemia. Roma era todo el mundo civilizado de ese momento. En el momento de la historia que estamos hablando, Roma ocupaba desde la mitad de la isla de Gran Bretaña hasta el sur de la Escandinavia que conocemos, Noruega, Suecia, todo Dinamarca, ocupaba parte de Polonia, ocupaba Ucrania, la Dacia, esa provincia tan conflictiva, Germania, todo lo que ahora es Alemania, Suiza, Austria, todo lo que es parte de República Checa, Hungría, los Balcanes, ¿no? Toda la península itálica, toda la península ibérica, toda Francia, Portugal, Andorra, España,
las islas del Mediterráneo, todo el norte de África, todas las islas del mar Egeo, todo el dúo de Caneso, todo el Peloponeso, gran parte de Grecia, toda la costa de lo que ahora es Turquía, estaba ocupado por Roma. Todo era Roma. Y Jesús le tira la mochila sobre los hombros, para nada livianita, a sus primos y otros amigos, los 12 apóstoles, que lleven su palabra por el mundo. Entonces, en un barquito, ¿no?, una cascarita de nuez, Tiago, después Santiago, arranca navegando las entre islas griegas de hoy, llega a la zona de Sicilia, cruza el mar Mediterráneo, desembarca cerca de lo que ahora es Valencia, ¿no?, un territorio romano, pero que no era tan importante. Hay que recordar de que en ese momento, primer siglo después de Cristo, las provincias más importantes en la península ibérica, esa provincia grande, estaba dividida en dos. Estaba Hispania y Lusitania. Lo que ahora es Hispania era todo el territorio que ahora conocemos como España y un poco del sur de Francia. Lusitania era una provincia menos importante porque no había tantas riquezas, por ejemplo, no había minería, y ocupaba todo lo que ahora ocupa Portugal. ¿Ok? En la Hispania del este, contra el mar Mediterráneo, había dos grandes ciudades romanas. Una era la colonia Flavia Paterna Barcino, Barcinona, se la conoció después Barcelona hoy por hoy, y la colonia Tarraconensis. La colonia Tarraconensis es lo que hoy conocemos como Tarragona. Si cualquiera de ustedes conoce esa ruta, es maravillosa, se llama Levante. Unas playas paradisíacas, chicos. Si alguno quiere hacer playa en España, el sur no es el lugar ideal. El lugar ideal es entre Valencia y Tarragona, Tarragona inclusive, o inclusive hasta Barcelona, si se quiere, unas playas maravillosas. Pero Tarragona era una ciudad muy importante, había un circo romano inmensamente grande, súper importante. El gobernador del Tarraco era fuertísimo. Spartacus, creo que fue sin duda alguna el gladiador más importante del mundo, se hizo famoso en el circo romano de Tarraco, ¿no? Entonces, nuestro héroe de la saga de hoy elige, para desembarcar en territorio de Hispania, elige, alejándose de lo que era súper conflictivo para él en ese momento, que era todo el territorio ocupado por Roma, donde él vivía. Se aleja para la Hispania, que era un poco más pacífica. Roma recién empezaba a fundar estas grandes ciudades, y elige alejarse de estas grandes ciudades y desembarca cerquita de donde ahora es Valencia, una ciudad bellísima. De Valencia arranca una peregrinación, caminando, siguiendo río arriba algunas corrientes de agua, evitando pueblos romanos, hasta que en un momento, alrededor de 7 años después de haber hecho ese camino, llega a otra colonia muy importante romana, mediterránea, que era en el centro de la tierra, en la península ibérica. Seguramente si ustedes conocen España, lo conocen, está a mitad de camino entre Madrid y Barcelona. Se llama Zaragoza, hoy por hoy. Antes era, en este momento de la historia, la colonia Cesarea Augusta, ¿no?, el lugar donde nació César Octaviano Augusto, nada menos que fue el primer emperador. Un lugar maravilloso, muy bonita ciudad. Llega y, claro, una vez más, sin sentir que corra peligro su vida, él profesaba la fe desde un lugar a orillas del río Ebro, fuera de la ciudad amurallada. Estaba proscripto, él no podía hablar de religión cristiana en un pueblo que era pagano, claramente, era politeísta, pueblo romano. En la colonia ahí empieza a conseguir algunos adeptos, pero no alcanzaba, inclusive sin que él sienta que corra peligro su vida. Los registros dicen que él desiste en un momento de seguir llevando la voz de Dios en la tierra, la voz de Jesús, por las colonias romanas, porque verdaderamente, para ser sincero, nadie le prestaba atención, no tenía rating, básicamente la gente no quería escuchar de esa nueva religión que se estaba poniendo de moda en Medio Oriente. Europa pasaba por otro lado. Desiste,
claramente de seguir llevando la voz de Jesús por el mundo, se acuesta a dormir una siesta. Esto estamos hablando alrededor del año 42 después de Cristo, o sea, 9 años después de que murió Jesús, para que se den una idea de la crucifixión, si vale el término, perdón por lo de muerte. Entonces, se acuesta a dormir ahí a orillas del río, entredormido, apoyado en un pilar, en una piedra de jaspe. El que no conoce el jaspe es un mármol de color rosa, como el chicle de frutas, una cosa así, o el chicle de fresa, de ese color, bien clarito. Se acuesta ahí a dormir y por primera vez en toda la historia, hubo 2 ocasiones, la Virgen María ejerce este milagro lleva a cabo este milagro de la bilocación. Viviendo ella aún en Éfeso, lo que ahora es Turquía, en la costa del Mediterráneo, se le aparece en lo que ahora es Zaragoza, en la colonia César Augusta, a orillas del río Ebro, a su sobrino, se le aparece en cuerpo y alma, ella muy paradita sobre esa piedra, ese pilar de jaspe, alentándolo a que siga llevando la voz de Jesús por el mundo, el mensaje de Jesús en el mundo. Verdaderamente debe haber sido conmovedor para Jacobo, para Yago, Tiago, Diego, como lo queramos llamar hasta ese momento, y él claramente termina de reunir a sus seguidores, que eran 6 muy fieles seguidores, y reinicia el camino. Acá pongo pausa en la vida de Santiago. Para los que conocen España y los que conocen Zaragoza, ese pilar donde la Virgen posó sus pies es el que muchos de ustedes habrán visitado en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Nuestra Señora del Pilar es la patrona de España, para el que no lo sepa. Orgullosamente también tengo que decir que es la patrona de la Argentina y de nuestras Fuerzas Armadas. Y ese pilar de jaspe, esa piedra rosada, si cualquiera de ustedes visitó la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, habrán visto esa Virgen pequeñita ahí sobre la piedra cubierta en plata, pero del lado de afuera de la capilla, siempre por dentro de la basílica, hay un óculo, un ojo oval de oro, y en el medio se ve la piedra rosadita de jaspe que uno puede besar, venerar, así como lo hizo Juan Pablo II, Benedicto XVI y otros tantos papas a lo largo de la historia. Tiago entonces vuelve a reunir fuerzas y sigue caminando el río Ebro tierra adentro. Se entiende, esto no hay datos ciertos, todos sabemos que los romanos escribían absolutamente todo, pero de esta parte hay 4 años de la historia de Santiago que verdaderamente desaparecieron de los registros. Se ve que ha estado en regiones donde no había ciudades romanas, por tanto no hay registro de ningún alborotador que quisiera llevar la voz de Jesús de manera impura ante ningún mercado romano, ante ninguna basílica. Para el que no conoce el término, basílica era el edificio basal de la civilidad romana en cualquier ciudad, ¿no? Un edificio cuadrangular donde se ejercía la ley, donde se promulgaban algunos pactos comerciales, siempre cerca del mercado de cada una de las ciudades. Basílica no tenía en ese momento la palabra basílica, la acepción religiosa que hoy por hoy recubre para nosotros. Pero bueno, no hubo registros en 4 años de que hubiera un alborotador llamado Tiago, Diego, Yago, que anduviera por las ciudades romanas del centro de la península ibérica. Hasta que un chico llamado Yago, Tiago, Diago, como lo quieran llamar, aparece este Tiago en una colonia muy chiquitita al norte de la península ibérica llamada Iria Flavia. Bien, la colonia Iria Flavia, vamos a avanzar. La colonia Iria Flavia era una colonia que estaba ubicada muy cerquita de donde ahora está la ciudad de Santiago de Compostela. Lo vamos a ver en un ratito en el mapa, a dónde está Santiago de Compostela. Imagínense al norte y al oeste de España,
bien al norte de Portugal, ubicado en línea recta. Muy cerquita de ahí había una colonia inmensamente grande llamada Ilia Flavia, era súper pujante, muy importante para el comercio. Venía plomo, por ejemplo, de la nueva colonia Londinium, ¿no? Lo que ahora es Londres, traían plomo, un silicio picado, hecho polvo, de una región que había muchos puertos celtas en ese momento todavía. Eso se llamaba Portland, la tierra de los puertos, y este cemento de Portland fue cambiando lo que nosotros conocemos como cemento de Portland, fue cambiando la forma de construcción en un mosto mucho más duro al momento de secar, entonces permitía hacer edificaciones mucho más rápidas, mucho más altas, mucho más contundentes. Las ciudades eran pujantes. Del norte de la Hispania, de la que estamos hablando, particularmente de Iria Flavia, salían normalmente mercancías que se trataban como lana, como cuero de animales, especias europeas. Las olivas, por ejemplo, iban a las colonias que había en territorio de los francos, ¿no? En la Galia, en la Galia romana, lo que ahora es Francia. Verdaderamente era muy pujante. Y claro, aparece este muchachito, a un joven, estimen alrededor de 20 años de edad, aparece dando discursos nuevamente de que Dios es uno solo, de que todos los dioses que ustedes están escuchando no sirven absolutamente de nada, créanme, yo traigo la verdad de la milanesa y tal. Y claro, de golpe, el gobernador, la verdad es difícil de entender la actitud del gobernador. Muchos historiadores, la verdad que no hay registro tal, por tanto no lo puedo dar por cierto, pero hay muchos historiadores que al gobernador de ese momento de la colonia Iria Flavia le cargan las tintas de que ya estaba convertido al cristianismo porque su madre era cristiana. Es posible, también sería raro, aunque no imposible, sería extraño porque estamos hablando de un periodo muy convulsivo donde el que fuera cristiano difícilmente podía seguir siendo reconocido como en su carrera política dentro del Imperio Romano. Por consecuencia, no hay documentación que respalde esa teoría, pero es una teoría y mi función es un poco hacer estos comentarios para que ustedes tengan un panorama más completo. Este gobernador puede ser que por una cuestión de simpatía elige encarcelar a Tiago y a sus seguidores, a los 6 seguidores, pero no lo mató. Le impone una multa. Esta multa él no puede pagarla porque claramente viajaban solamente con opuestos, pescaban para comer y nada más. Entonces elige desterrarlo de todo ese territorio, toda esa provincia inmensa cuya capital era Iria Flavia, lo destierra. Y al desterrarlo se sube a un barco en una zona que aún se llama igual que la llamaban los romanos, en latín se pronuncia Finisterre, en galego, en el idioma de Galicia, le llaman Finsterra. Es el lugar donde terminaba la tierra para los romanos. Ahí se terminaba el mapa, en teoría. Debajo de la tierra, en ese lugar, un poco de agua, y debajo del agua 4 tortugas que sostenían el mundo. Eso era el mundo plano para los romanos. Los terraplanistas siguen defendiendo esa idea, no entiendo cómo, a no ser que nunca se hayan subido un avión. Al fin, esta fuga, de alguna manera consensuada con el gobernador, le permite a Tiago volver en barco desde Finisterre, desde el faro del fin del mundo, a la colonia en Galilea, donde él había nacido. No tuvo la misma suerte, él decide volver, dice, bueno, ya pasaron unos 10, 12 años desde que yo me fui de mi casa, han pasado 4 gobernadores romanos, no se van a acordar de mí, vuelvo y sigo ahí a ver qué me dicen si llevo la voz de Jesús en mi propia tierra. El gobernador de ese momento de Galilea no tuvo las mismas concesiones que tuvo el gobernador de Iria Flavia.
con nuestro amigo Tiago y decide cortarle la cabeza, ¿no? Lo acusan de alborotador, de hacer planteos que eran intolerables para la ley de ese momento, y lo terminan decapitando. Ahí cambia la imagen del joven rebelde al mártir. Y ahí surge un tema, es el segundo mártir. Santiago es el segundo mártir de la fe cristiana, el segundo. Es súper interesante la historia de la vida de Santiago. Si bien en esta charla vamos a tratar de resumir todo lo que se pueda, yo les recomiendo meterse y leer. Hay muchísima investigación científica alrededor de la vida de Santiago, que tuvo una vida súper interesante como peregrino, y si ustedes buscan bibliografía en los archivos vaticanos, hay unos PDF que se pueden bajar con la historia oficial desde la religión de la vida de Santiago, y es súper, súper, súper recomendable, chicos. Volviendo a la historia de la vida de este muchacho y resumiendo siempre, lo deciden a enterrarlo, lo condenan a muerte y a ser enterrado fuera de cualquier ciudad romana. Eso sí era un problema, porque para los cristianos el entierro formaba parte de la cultura de nuestro paso a la otra vida, como hasta el día de hoy. Tiene que ser un entierro digno en un lugar, en un campo santo. Y al no ser un campo santo, surge un problema para los seguidores de Santiago. Dicen, oiga, tenemos un problema. Nuestro líder religioso, Tiago, ha sido enterrado fuera de la ciudad romana. Entonces esperan un tiempo prudencial, lo desentierran y deciden llevarlo nuevamente en barco desde la colonia romana en Galilea hasta el territorio donde él mayor cantidad de tiempo pudo llevar adelante su promulgación de la fe, que fue Hispania. Deshacen el camino que hicieron cuando él es expulsado del norte de Iria Flavia, deshacen el camino, paran en Portugal un tiempo, siempre con el cuerpo y la cabeza de Tiago envuelto dentro de su barca, y continúan camino para, a lomo de buey, llevar el cuerpo y la cabeza de Santiago a un antiguo cementerio romano en las afueras de Iria Flavia. Por tanto, ellos no estaban infringiendo la ley, porque ese territorio ya no era romano, no estaban enterrando a una persona proscripta dentro del territorio romano, y además lo estaban enterrando en un campo santo. Así que lo entierran en ese antiguo cementerio romano, un cementerio que había nacido después de la conquista del norte. Si cualquiera de ustedes conoce la historia de la conquista de Iberia, es interesantísimo seguir de cerca las batallas de los celtíberos, estos celtas que habían bajado de lo que hoy es Inglaterra, Escocia, Irlanda, a lo que es Galicia, Asturias. Se mezcla la sangre de los celtas con las comunidades ibéricas y nace esta nueva raza, por llamarlo de alguna forma, aunque no sé si califica, de celtíberos. Cuando llegan los romanos, hay muchas confrontaciones entre romanos y celtíberos. Grandes campos de entierro se dan en antiguos campos de batalla, y en uno de esos campos de entierro, como Campo Santo, lo entierran a Santiago. Ponen ahí unas piedras sobre la tumba. Los seguidores de Santiago siguen llevando la palabra de Jesús por el mundo, no se sabe de la historia de ellos, y ese entierro en esa necrópolis antigua queda absolutísimamente olvidado. Traten de adelantar la historia ahora unos 800 años. Bien, en el 800 y pico hay quienes nos ubican. Yo no soy muy de las fechas exactas, primero porque pido disculpas por esto, me cuesta muchísimo recordar las fechas exactas, y porque por otro lado, y debe ser el origen de por qué me cuesta recordarlo, estoy haciendo mi propia sesión de psicología en voz alta, me parece que más importante que el año exacto es el suceso histórico para conversaciones como la nuestra. Pero estimen a mediados del siglo IX, año 840 y tanto, o 50 y tanto,
un campesino sale a pasear sus animales cerca de la ciudad, una ciudad que ya claramente no era romana, y ve que durante el atardecer, en un par de oportunidades, una serie de luces en medio de un bosque se movían particularmente arriba de un solo lugar. A mí me gustó esta imagen, me pareció muy gráfica, también tengo que ser realista. La imagen es de un bosque de abedules cerca de Santiago de Compostela, y lo que ustedes ven como lucecitas chiquititas, 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 son unos insectos que revuelan ahí en el atardecer siempre. Que los hay en todos lados, en Colombia también los hay. Los bichitos de la luz, o bichitos de luces. Y él ve que en un solo lugar de todo ese bosque hay una serie de luces. Entonces vuelve a su pueblo y se lo comenta al obispo. De ese momento le dice: Monseñor, mire, yo encontré un lugar donde cada vez que voy por la noche o en el atardecer, encuentro siempre las mismas luces. Y de golpe las luces me rodean y van hacia el mismo lugar. Y me rodean y van hacia el mismo lugar. Yo no sé qué será. Es así que el obispo de Iria Flavia ordena una excursión a ese bosque financiada por un rey, que vamos a charlar en poco tiempo, y encuentran por primera vez la tumba del que después canonizaron inmediatamente, Santiago de Compostela. ¿Ok? ¿Por qué decimos el nombre compuesto Santiago de Compostela? Ustedes nunca van a escuchar San Santiago, porque Santiago es un nombre compuesto, apocopado, se llama en español, esto de unir palabras, decir mucho en poco vocabulario, a la el nombre apocopado de San, santo, y Tiago, Iago, Jacob, ¿ok? Santiago, por eso nunca decimos San Santiago, es siempre Santiago de Compostela. Compostela es la galeguización del galego, es la palabra Compostela en gallego, proviene del término latín campus stellae, el campo de las estrellas, de aquellas luces que yo les comentaba. Este campus stellae Compostela le da el nombre completo al santuario, y alrededor del santuario se termina fundando la ciudad que conocemos hoy como Santiago de Compostela. ¿Ok? Todo esto no fue sino a partir del interés que despertó toda esta historia religiosa en un rey muy devoto de la fe, Alfonso II de Asturias. Galicia como tal era un territorio casi salvaje en ese momento, pero Asturias, los astures que venían del norte de Europa, del centro norte de Europa, los astures eran muy poderosos, y en estos reinos divididos por toda la península ibérica, todavía España no existía como nosotros la conocemos, fue después de esto. Fue este rey Astur, Alfonso II, le llamaban Alfonso el Hermoso, Alfonso el Devoto, el Matamoros, ¿no? Por su campaña en contra de los musulmanes en la península ibérica. Fue él el que consideramos todos, para el Camino de Santiago, el primer gran peregrino, este Alfonso II de Asturias. Este Astur, que por otra parte fue el que financió con dinero de su corona las expediciones, que fueron varias, del obispo de Iria Flavia para la construcción del primer santuario alrededor de la tumba del santo, de Tiago. ¿Okay? Se hace primero una ermita. A esa ermita, para los que se ubican en el mapa, si no lo vamos a ver ahora dentro de poco, la corona de Asturias tenía su sede muy cerquita de lo que ahora es Oviedo, una ciudad preciosísima donde se toma un vino delicioso ahí en el norte de España, y desde ahí fue que a lomo de caballo, este que consideramos el primer peregrino, Alfonso II de Asturias, peregrina en el Camino de Santiago. Y acá quiero hacer una aclaración. El Camino de Santiago no refiere al camino que hizo el santo. El Camino de Santiago es una expresión popular del castellano antiguo que refiere al camino hacia un lugar. Eso quiere decir, me llama hoy Mónica por teléfono
y le digo, Mónica, voy camino del aeropuerto para tomar el vuelo a Colombia y nos vemos mañana. ¿Ok? Es ese término el que se utiliza para el camino de Santiago. Ergo, no es un solo camino, son muchos. Por consecuencia, quiero aclarar la diferencia en el mismo idioma castellano de lo que se utilizaba coloquialmente en un momento de la historia a lo que se utiliza ahora. Es el camino que yo hago, hablamos de el sendero que yo hago de camino a Santiago. Es mi camino de Santiago. ¿Ok? Dicho esto, es súper interesante la simbología que acompaña siempre al santo en todas las ilustraciones que nosotros veamos. El sobrenombre del Matamoros lo recibe Alfonso II y también lo recibe Santiago, porque Alfonso II en tantísimas campañas que hizo contra los musulmanes para reocupar territorio ibérico, se encuentra o declara, tal vez con el afán de motivar a sus tropas, de que estaban peleando por Dios, por Jesús, por la fe cristiana, sobre el Islam, y que en parte de la batalla, montado en un caballo blanco, llevando la bandera de los Astures en una mano y la espada de los templarios en la otra, es el mismo rey Alfonso quien declara públicamente en más de una oportunidad que vio pelear junto a sus tropas nada más y nada menos que a Santiago de Compostela, ¿no? Por eso también el santo recibe como, si se quiere, como señales indicativas o indicadoras, la capa blanca, la ropa típica con las botas de montar de los cruzados, la espada de los cruzados y la concha marina de la ostra, como fiel reflejo de sus dos, su origen y su pasión. Su origen como pescador y su pasión para defender la fe cristiana. La espada como defensa de la fe y la concha como representación de su origen junto a la pesca, su padre, su hermano. ¿Bien? El camino de Santiago hoy, ahora ya habiendo abandonado un poco la historia del santo, la ciudad es preciosa, ahora vamos a charlar de ella, pero vamos a tratar de tocar los puntos más importantes como si nosotros estuviéramos caminando o en bicicleta o a caballo el camino de Santiago. Así que enderecen sus espaldas, tomen sus bastones, botella de agua en mano porque comenzaremos a caminar. ¿Bien? El camino de Santiago inapelablemente es un punto de inflexión en la vida de cualquier peregrino, sobre todo aquellos que son más devotos de la religión cristiana católica. Sobre todo para ellos. Marca un antes y un después inapelablemente. Es movilizador, es increíble. Si hablamos del Camino de Santiago, hoy vamos a nombrar algunos, los más importantes, y comencemos por el primero. El camino, le llaman el camino primitivo o el primigenio, que era nada más y nada menos que el que hizo a lomo de caballo el rey Alfonso, ¿no? Todo este norte de España. Para el que no conoce el norte de España, hablamos de un territorio montañoso, no tiene una sola parte plana, no son todas cuestas de subida y bajada que van pintando un paisaje verdaderamente bellísimo alrededor tuyo, pero que claramente recubre alguna exigencia para aquel que decida hacerlo en bicicleta o caminando, ¿no? El Camino de Santiago es, para muchos, el desafío personal. Y este camino es una alternativa de inicio, es un camino de poco más de 300 kilómetros, lleva más o menos, lleva unas 2 semanas por terminarlo. Acá aprieto una pausa. El Camino de Santiago, sea cual sea que vos quieras elegir para hacerlo, no necesariamente tenés que hacerlo completo. Hay gente que pasa una vida haciendo distintos tramos del mismo trazado del Camino de Santiago. Si vos sos
peregrino. Si sos turista, vamos en el autobús, yo te cuento a derecha e izquierda, vamos a tal pueblo que conozco, te llevo a comer un plato típico, una deliciosa fensada, por ejemplo, en el norte, y nos llenamos la panza de ricos embutidos y nuestros chorizos y quesos y tal. Llegamos a Santiago de Compostela, llegaremos sin duda alguna a Finisterre, nos vamos a emocionar frente al mar, pero todo eso lo podremos haber hecho en autobús. Pero si lo que querés hacer es una peregrinación, ahí empieza a haber condiciones. El obispado de Compostela te exige, para darte la Compostela, que es la certificación de que vos como peregrino cumpliste con el Camino de Santiago, te exige haber hecho caminando al menos 100 kilómetros, o en bicicleta o a caballo al menos 200 kilómetros. ¿Ok? Entonces, hay un desafío físico importante para cualquiera de nosotros. Estos límites en kilómetros, así como tan tajantes, tan estrictos, se desdibujan en dos trazados del camino. Porque hay una tercera condición, que es 100 kilómetros andando o 200 kilómetros sea a caballo o en bicicleta, o haber terminado de principio a fin uno de los caminos oficiales del Camino de Santiago. Y hay dos trazados que tienen menos de 100 kilómetros. Por tanto, sin importar si yo lo hice en bicicleta, andando o a caballo, igual me van a dar la Compostela. ¿Ok? Fernando, ¿cualquier persona puede hacer el Camino de Santiago? Sí. Pero es que mi tía está muy mayor y lo quiere hacer en silla de ruedas. Sí se puede, porque para esas personas hay partes del Camino de Santiago que están preparadas especialmente para ese tipo de personas y tienen condiciones absolutamente diferentes al resto de nosotros. Si hablamos de peregrinación, si hablamos de turistas, a mí también me toca llevar a veces turistas que deciden hacer un tramo corto andando, hacer 20 kilómetros entre un pueblo y el otro que vamos a visitar. Entonces, todos sabemos que en 3 horas o 4 horas andando lo pueden hacer. Y se dieron el gusto personal de hacer su propia peregrinación sin importar los sellos de la Compostela. La Compostela es una certificación, como decía hace un ratito, que se reúne a lo largo del tiempo o del camino. Te dan en el primer lugar que llegaste, sea en un hotel, en una casa de familia, en un hostel, en un albergue, en un camping, o en la iglesia del pueblo donde vos iniciás el camino, o ciudad, que iniciás el Camino de Santiago, te dan, imagínense una libreta de papel, llena de cuadraditos, y cada cuadradito en cada etapa que vas cumpliendo, sea en el hotel, en la casa donde parás, en el hostel o en la iglesia del lugar, o en el camping, te van sellando, tienen sellos oficiales, te van sellando tu certificación con la que después en la Catedral de Santiago vas a pedir tu Compostela. ¿Ok? Pero bien, el camino primigenio entonces recorre a mí me gusta esta forma que hemos tenido aquí para... Voy a colocar mi imagen un poquito al costado, solo para seguir yo lo que les voy mostrando. Me gusta mucho este mapita, como para que ustedes puedan ver. Arriba van a encontrar las localidades más importantes por las que pasa determinado camino. En este caso es el camino primigenio. Y por debajo van a ver el rango de inclinación que tiene el camino. Hablamos de valles y montañas, ¿ok? En este caso, como verán, es prácticamente todo sobre montañas y valles. Salimos de Oviedo, llegamos a Santiago, pasamos por Lugo. La verdad es una ciudad preciosísima. Insisto, son cerca de 300 kilómetros. Se hace más o menos en 2 semanas. Hay tramos, sobre todo en la primera parte, cuando yo salgo de Oviedo caminando a los 20 kilómetros,
tenemos una trepada de unos casi 2.000 metros de largo, no de altura, donde trepamos cerca de 400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, claramente hay etapas que son muy exigentes desde lo físico, ¿no? Después nos encontramos con el camino francés. El camino francés se reúne con el camino primigenio cuando llega a pasar por Oviedo, pero nace en Lyon, Francia. Fue el camino, el obispo de Lyon se entera, ¿no? Esto ya estamos hablando, dejamos el siglo IX atrás y llegamos al siglo XII, año 1100 más o menos. El obispo de Lyon se entera del santuario de Santiago y decide construir en lo que era una ermita la primera iglesia, un punto muy importante para la historia nuestra del día de hoy, porque fue la primera gran inversión edilicia que se hizo alrededor de la tumba del santo. Fue el obispo de Lyon el que sacó la tumba del santo de la tierra, la puso en un altar, en una capilla dentro de la iglesia, que después termina convirtiendo en basílica, se termina convirtiendo en basílica, y mucho tiempo después se termina convirtiendo en la catedral que conocemos hoy. Estamos hablando, chicos, de el gótico, para el que le gusta la arquitectura o el arte, estamos hablando del corazón del gótico en el norte de España, ¿no? Más o menos en la misma época se construye el Duomo de Milán, más o menos en la misma época se construye la Catedral de Nuestra Señora de París, Notre Dame, más o menos en la misma época se construye la Catedral de Santander, más o menos en la misma época se construye una iglesia, no es tan importante para todos nosotros, pero si alguna vez van a Lyon, les recomiendo que la visiten. Se llama Notre Dame de Fourvière, Nuestra Señora del Fogón, de lugar con fuego, sería la traducción literal, y en un lugar donde había quema de brujas, pero que da para otra charla en otro momento, cuando hablemos de Francia. Esa catedral de ese lugar, con muchísimo dinero, ahí la corona francesa le bajaba toneladas de oro para que puedan hacer obras, puso un pie en el norte de España. Un poco se presume que con la intención de que después el imperio francés pueda ocupar ese territorio, que era muy importante para ellos, cosa que nunca pasó. Después vino Napoleón, pero más cerca de nuestra época fue todo otro asunto, como 400 años más tarde. Pero lo que sí es cierto, como 600 años más tarde, lo que sí es cierto es que este muchacho construye la primera iglesia, sale de Lyon en peregrinación, un poco a caballo, un poco caminando, una peregrinación muy larga, son casi 800 kilómetros, unos 750, 760, no recuerdo exacto la cantidad de kilómetros, ahí está, 764 kilómetros, y se divide en 33 etapas. Tomen cada etapa como un día de caminata, ¿no? O en bicicleta, cada etapa como un día en bicicleta. Entonces claramente son caminos largos de seguir. Es muy interesante, ya no sale de Lyon, sale de un lugar que está prácticamente sobre los Alpes, que separan los Pirineos, que separan en esa región Francia de España, siempre territorio vasco, Vascuña. Todo lo que ven en blanco al norte del mapa es el Golfo de Vizcaya y la bahía vizcaína, ¿no? Y este camino, si lo fuéramos a hacer, nos lleva por lugares que tienen mucho desde lo folclórico español. Hablamos de Pamplona, por ejemplo, hablamos de Logroño, ¿no? Hablamos de Burgos. Son lugares, Astorga con su gastronomía que es maravillosa, verdaderamente increíbles, y siempre una llegada y un paisaje de llegada, chicos, vayas de donde vayas. En realidad, Santiago de Compostela es un lugar que queda en un valle cercado prácticamente por 3 lados, por montañas muy altas. Entonces la última parte, que siempre es la más difícil, es en bajada, y todos sabemos que para abajo todos los santos ayudan, y verdaderamente llegar caminando o en bicicleta a cualquiera de los puntos, terminando el Camino de Santiago, es glorificante, porque el paisaje es increíble, sobre todo si tus caminatas te llevan a llegar en el atardecer a Compostela. Verdaderamente desde lo alto, la vista de todas las ciudades es muy, muy bonito, muy bonito. Luego tenemos el camino portugués. Hubo mucho tiempo después un rey
emperador en realidad, llamado Pedro I, que aquí abro un paréntesis, es el que cambió la capital, muy cerquita de nuestra época, en 1800 y tanto, cambió la capital del Imperio Portugués de Lisboa a cerca de Río de Janeiro, en Brasil, hay una ciudad que se llama Petrópolis. No sé si alguno de ustedes conoce Brasil, pero esa Petrópolis fue fundada por Pedro I, y Pedro I muda la capital del Imperio Portugués de Lisboa a Petrópolis, pues se sentía más seguro, y esto llevó a que Napoleón se vaya a tentar de invadir Portugal y de invadir parte de España. Se dieron una serie de peleas ahí entre españoles, franceses, portugueses y tal y cual, y básicamente le debemos a este muchacho, Pedro I, también el haber marcado un camino de peregrinación que va desde Fátima, o desde Lisboa, de hecho, si se quiere, pero normalmente sale de Fátima, que es un pueblito donde hay un santuario de la Virgen, preciosísimo también, en el centro sur de Portugal. Este camino hace unos 600 y pico de kilómetros, desde Fátima hasta Santiago de Compostela también. Es un camino largo, lleva 20 y pico, 25, 26 días, podrá hacerlo caminando. Yo acá les acosté el mapa para que lo puedan ver. Toda la parte gris es Portugal, Lisboa lo tienen al sur, y yo puedo salir caminando de Lisboa, pasar por Coimbra, pasar por Porto, que es una ciudad increíble, maravillosa, con una gastronomía increíble también, deliciosa, es la capital de la gastronomía portuguesa, y nunca ustedes van a haber comido mariscos tan ricos y tan frescos como en Porto. Chicos, si no conocen Portugal, vayan, es súper, súper, súper barato, es súper interesante, su música, su cultura, la gente es un encanto, son como los niños buenos de Europa, todos son súper amables. La verdad es encantador Portugal, y pueden hacer parte de este trazado, si quieren, de hecho lo pueden hacer desde Tui, ahí el límite, Tui queda en el límite entre Portugal y España, y pueden meterse en Galicia y pasar por Pontevedra, que es tan bonito también. La verdad es un camino bellísimo, el camino portugués, y claramente parte del camino portugués está muy cerquita de Caldas de Rey, en España. Caldas de Rey es la capital de las Rías Baixas, de las Rías en femenino, las Rías Bajas, estas que terminan en el Atlántico. Es un lugar con unos trazados para caminatas que son increíbles, ¿no? Unas trillas, hay unos senderos para caminar en medio de bosque que son verdaderamente bellísimos. Luego tenemos el camino inglés. El camino inglés, cuando aún este rey británico no había querido separarse de su mujer, Eduardo, y no había excomulgado al Papa, y no había nacido la iglesia anglicana como la conocemos, normalmente se promovía de parte de la iglesia cristiana en Inglaterra, se promovía la peregrinación a distintos santuarios, fundamentalmente marianos, también hay que decirlo, pero de los santuarios a la tumba de algunos santos, se promovía desde la fe británica la peregrinación a Santiago de Compostela, que claro, inicia el camino de Santiago británico, inglés, inicia en cualquier lugar del Reino Unido donde vos te encuentres, Escocia, Irlanda, Gales, Inglaterra, en barco o en avión si se quiere, hasta, y acá hay una particularidad, hasta Ferrol o A Coruña, al norte de Galicia. Entonces de ahí inicia un sendero caminando. Este sendero son unos 120 kilómetros más o menos. Entonces ya, si lo hago en bicicleta, estaría, entrecomillado, haciendo menos, o a caballo, haciendo menos distancia de lo que me recomienda o lo que me pide el obispado de Santiago de Compostela para darme mi Compostela. Pues bien, aún funciona. Yo lo puedo hacer desde A Coruña o desde Ferrol, contra el mar, caminando o a caballo o en bicicleta, y se da por concluido en una semana mi camino de Santiago. ¿Ok? Como verán, es cortito, es desde A Coruña o Ferrol, son donde yo les pinté los hombrecitos que ven bien al norte de España,
Y tiene una particularidad, el índice de inclinación que ustedes ven debajo en celeste está puesto de izquierda a derecha. Yo tomé desde A Coruña hasta Santiago de Compostela a la derecha. Entonces, gran parte del camino es en descenso, es bajando de la montaña. Y eso también es súper, súper, súper interesante. Bien. Luego tenemos la Vía de la Plata, la Vía Argenta para los romanos, y es claramente el camino romano que seguían llevando la plata como mineral desde lo que hoy es Sevilla a los puertos del norte, ¿ok? Al puerto, por ejemplo, de Finisterre. Entonces, con casi 1000 kilómetros, 950, 960 kilómetros, la Vía de la Plata nos lleva desde Sevilla hasta Santiago de Compostela. Es uno de los 3 más largos. El Camino de la Plata, hay gente que se toma toda una vida, que esporádicamente, cada tantos años, va a España para hacer el Camino de Santiago. Lo inician un día, lo hacen de Sevilla hasta Badajoz, luego lo hacen de Badajoz hasta Torreón, y de Torreón lo hacen luego hasta Santiago de Compostela o hasta Pontevedra, y de Pontevedra luego hasta Santiago de Compostela. Lo hacen en 4 etapas de su vida. Primero lo hacen solteros, después de viaje de luna de miel, después con los hijos y después ya de abuelos, y terminan en su vida ese Camino de Santiago, que es uno de los más largos. También hay que decirlo, es muy exigente, no solamente por la orografía del terreno, sino porque también atraviesa una de las regiones de España más exigente para el clima. Es un camino que bajo ningún concepto, chicos, yo les recomiendo hacer en verano, bajo ningún concepto, porque cruza toda la región de Extremadura. Si alguno de ustedes no conoce España, España está dividida en distintas regiones. Hay una región en el centro contra Portugal, que es semidesértica, que se llama Extremadura. Los extremadureños dicen que se llama Extremadura porque es extrema y es dura. Yo tengo un guía amigo, muy amigo, que vive en Badajoz, ahí en Extremadura, muy cerquita de Cáceres, y él dice que ellos tienen 3 meses de invierno y 9 de infierno, ¿no? Las temperaturas son en verano 50 y pico de grados, es un delirio, calor abrasador, y claro, pretender caminar en esa zona sería absolutísimamente inseguro para la salud, o insalubre, si se quiere, para cualquiera de nosotros. Largo, muy largo, y como lo ven, volví a acostar el mapa. Ustedes tienen el norte a la derecha de la pantalla, Portugal siempre en gris, y ven que salimos de Sevilla y pasamos por Mérida. Mérida también hay un circo romano preciosísimo. Luego de Mérida nos vamos a Cáceres, que es una de las ciudades más importantes de Extremadura. Salamanca, con la verdad una de las universidades, y la Catedral de Salamanca, que es un viaje en el túnel del tiempo, es preciosísimo. Y después por Astorga termina llegando a Santiago de Compostela. De ahí podríamos saltar a el Camino de Invierno. Y esto es interesante. Fer, ¿por qué se llama Camino de Invierno? Porque al estar en el norte de España, es uno de los pocos lugares donde vos podés caminar sin accidentarte por el suelo congelado, por las muy bajas temperaturas que hay en invierno. Entonces, ese camino, que también es corto, son unos 265, 263 kilómetros, se puede hacer en 10 etapas, poco más de una semana. Yo concluyo el Camino de Santiago en esa zona del norte, ¿no? Salimos de Ponferrada, este es súper recomendable porque prácticamente en lo orográfico casi no tiene grandes inclinaciones, y por otro lado, chicos, pasa por unos bosques. Si lo voy a hacer caminando o en bici, gran parte del circuito pasa por unos bosques tan bonitos. Es una zona muy húmeda, claramente por eso no se congela, ¿no? Porque el nivel de humedad no le permite formarse el hielo, en invierno me refiero, y los bosques húmedos están minados de una inmensa cantidad de pequeños arroyitos y agua que son surgentes de en medio de la montaña. Entonces,
uno va caminando y ensimismado, solamente se escucha el crujido de mis zapatos contra las piedras en el caminar y cada tanto el trinar del agua cayendo entre las piedras. Es verdaderamente uno de los recorridos más acogedores, si vale el término, para cualquiera de nosotros. Muchos le llaman el camino de iniciación, porque justamente por la orografía es un camino que no es tan exigente, y por la distancia es un camino que, para aquel que lo quiera hacer a título de peregrinación, en un solo viaje, 10 días de caminata, 12 o 15 días en total de viaje, claramente puedo hacer mi peregrinación por el Camino de Santiago. Luego está el más cortito, 90 kilómetros. Es el camino de Finisterre. Le llaman el epílogo, ¿no? El camino que vio cómo terminaba la vida del santo, cuando se fue de Iria Flavia y cuando volvió, ya cuando lo traen sus seguidores, para recibir su entierro, en el que todavía está en esa antigua necrópolis romana de la que les comentaba hace un rato. Este camino es corto, son unos 90 kilómetros, la orografía, hay que decirlo, es bastante pendulante, si vale el término, ¿no? Hay hondonadas muy profundas en los valles y picos bastante altos por caminar, pero es un camino que se puede hacer en menos de una semana, caminando, cómodamente. No es tan exigente como otros por el tiempo que me paso caminando. Entonces, puedo tomar que es el camino de Finisterre, lo puedo tomar como parte de unas vacaciones que hago con mis amigos, con un grupo, o solo, o en familia, o en pareja, por Europa. Entonces hago tal o cual destino de Europa, y en parte de mi viaje hago el Camino de Santiago. Y por más que sean solo 90 kilómetros, igual cuando llegue a la catedral, si yo lo hice completo, me van a dar mi certificación que se llama La Compostela, para aquel que sea importante hacerlo. Recorremos solo un par de pueblitos. Uno de ellos se llama Muxía. Muxía tiene un encanto muy particular, es un pueblito de piedra perdido en medio de la montaña, enclavado detrás de un bosque de pinos mediterráneos. ¿Vieron esos que parecen una sombrilla? Un paraguas. Y sobre el mar Atlántico al norte, hay el encuentro del Cantábrico, el Atlántico, un mar muy violento, con unos acantilados muy profundos, y todo eso le da un tinte muy, muy particular a Muxía, que es un destino digno de ser visitado. Bien. Luego, y ya miren, la foto que están viendo a la derecha, inclinadita, es de Muxía, justamente, ese pueblito que yo les comentaba, en el encuentro de los mares, es que es como una lengua finita, y de un lado tenemos el Cantábrico, del otro lado el Atlántico, y a la izquierda ven una foto que es preciosísima de estos pueblitos con muchísimo encanto, calles, casas de piedra, inclusive los techos hechos con una piedra que se llama pizarra, una piedra negra, fina, y con el tiempo, la lluvia y la tierra, se le forma, sobre todo en temporada húmeda, unos líquenes verdes sobre los techos de estas casitas que son normalmente del año 1400, 1500, 1600. Muchas de estas funcionan como hoteles boutique, como hospedajes, como hostel, como restaurantes. Es el paisaje urbano de los pueblos del norte de España, son verdaderamente maravillosos. Bien, ahí vemos el atuendo típico de un peregrino. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les comentaba, cuando uno llega al atardecer normalmente ve Santiago de Compostela desde la altura en la montaña? Esa foto nos grafica un poco lo que yo les comentaba, ¿no? Y los atributos que lleva ese peregrino son los atributos del santo. Lleva una ánfora chiquitita, ahí casi no se llega a ver, era mucho más grande, claro, hecha con una calabaza para llevar agua, la concha, mostrando los orígenes pescadores del santo, y en este caso la cruz, porque claro, uno no puede llevar una espada, pero la cruz que representa la espada de los templarios,
que portaba el santo. Luego, entre los pueblos que podemos visitar, yo elegí uno para comentarles, hay miles, pero yo elegí uno para esta presentación, un poco a pedido también de una de mis compañeras de The Gallery Travel, que es San Sebastián de Garabandal, al norte, pasando Oviedo, ahí cerca de San Sebastián. Garabandal es un pueblito muy chiquitito, de estos pueblitos de piedra que yo te digo, que durante muchísimo tiempo fue cuestionado por la iglesia inclusive, porque un grupo de niñas se encontraban en interlocución con la Virgen María, y la Virgen María le daba mensajes. Esto demoró muchísimo tiempo la Iglesia Católica en reconocerlo, pero finalmente se reconoció a las 4 niñas de Garabandal como interlocutoras de la Virgen María. San Sebastián de Garabandal es un pueblo que también mueve muchísimas peregrinaciones, tiene una historia muy particular, hay un pinar muy bonito donde en el atardecer se reproduce en audio las interlocuciones de las niñas con la Virgen María, y es verdaderamente un lugar para ser visitado, es digno de ser visitado. Muy bonito. Una de las niñas vive en el sur de España, o ya son mujeres grandes, vive en el sur de España, la otra vive en Francia, una vive en Croacia. Es súper, súper interesante. Luego tenemos, claro, la ciudad de Santiago de Compostela, en medio de un valle, rodeada por bosques. Ahí en la foto se puede apreciar un poquito, está bien rodeada por bosques. Y claro, la edificación que destaca en Santiago de Compostela es la catedral, ¿no? Netamente gótica. Luego vino otro obispo después del gótico, durante el barroco, y le hizo algunas remodelaciones. Entonces tenemos algunos campanarios que dejaron de ser góticos y remodelados, responden 100% a la arquitectura barroca. Por dentro nos encontramos todavía con algunos arcos del primer sistema de construcciones que eligió este obispo francés, que yo les comentaba, el obispo de Lyon, que son arcos románicos, estos arcos de medio punto. Entonces, claro, al entrar a la Catedral de Santiago, yo me encuentro con un libro en piedra de distintas etapas de la arquitectura europea, y esto es sumamente interesante. Lo que por muchos es considerado como una mera muestra de la soberbia humana, de que cada obispo iba rompiendo y reedificando lo que otro había hecho, que puede ser, es una forma de verlo, para mí, y por el contrario, en contraposición a esto, es una muestra del arte de cada una de las etapas que sufrió en modificaciones este edificio, y que hoy nos permite ver cómo era el punto de vista arquitectónico y artístico no del obispo, sino de los artistas de ese momento de la historia. Es muy, muy interesante. Bien. Pasemos ahora a algunos consejos si es que vamos a hacer el Camino de Santiago. Bien. Primero, nunca, chicos, nunca definan su viaje al Camino de Santiago solitos. Yo sé que hoy en internet hay un montón de información, pero hay detalles muy finos que se te pueden pasar por alto y puede ser un problema para tus vacaciones, ¿ok? El camino es delicioso, pero vos tenés que saber con qué te vas a encontrar. Y en eso, sin duda alguna, la experiencia de nuestros agentes en The Gallery Travel, por medio de las chicas de PCR, claramente, es invaluable, claramente. Bien. Luego está la pregunta que muchos nos hacemos para iniciar cualquier tipo de viaje. ¿Voy en grupo o voy solo? Y eso va a depender mucho de cómo quieras hacer vos tu viaje. Si es una peregrinación meramente, hay grupos de peregrinación, pero lo podés hacer solo o en pareja o en familia, porque nadie va a seguir tu ritmo es tuyo. Entonces, en ese sentido, te recomiendo que si va a ser con el espíritu de peregrinar, lo hagas solito. Ya si lo vas a hacer al Camino de Santiago como turista y te vas a dar el gusto de que parte del camino lo vas a andar, parte del camino lo vas a hacer como peregrinación, inapelablemente lo mejor es hacerlo en grupo, porque vas a ir con un guía, que puede ser Fernando o puede ser cualquier otro, pero que sin duda alguna no te va a permitir que te falte información. Y en la región de la que estamos hablando,
cualquier pueblo, cualquier parte del camino recubre un montón o es vestido, investido por un montón de íconos para la historia de toda Europa. El desembarco de los celtas, la llegada de los vikingos, la partida de los romanos, la fundación de las ciudades romanas, la división de los reinos hispánicos, la llegada de las coronas francesas. Hoy gobierna España una corona francesa, los Borbones. Toda la vida del santo en sí, los puntos más importantes fuera de Santiago de Compostela, que sin duda alguna sería prácticamente imposible reconocer si no es de la mano de un guía que tenga mucha experiencia. No se equivoquen nunca a quién le confían su tiempo. Yo siempre digo lo mismo, vos te vas de viaje, el tiempo es lo más valioso. Tu dinero, si la experiencia no fue del todo buena, se puede recuperar, no sé, hay mil cosas, pero el tiempo no vuelve atrás. Mi papá decía, siempre que yo pensaba en algunas cosas, me decía, vos mira tu reloj, las agujas siempre van, las manillas siempre van hacia el mismo lado, nunca van hacia atrás. Eso es verdaderamente importante. Luego la ropa. ¿Cómo me preparo? Tengo que ser muy inteligente en qué tipo de calzado voy a llevar. Nunca, chicos. Si lo que van a hacer es el Camino de Santiago como peregrinos, nunca, jamás lleven zapatos nuevos. Nunca. Nada nuevo. Ni chaqueta nueva, ni pantalones nuevos, ni nada nuevo. Todo tiene que estar amoldado a tu cuerpo, todo tiene que ser blando, cómodo, nada que te roce la piel, porque los zapatos nuevos nos pueden haber resultado muy cómodos cuando los compramos, pero si son nuevos, sin duda alguna, cualquier parte del zapato que me lastime un poquito la piel, cuando yo hago, no sé, 300 metros para ir al mercado, no pasa nada, pero cuando yo hago por día 10, 12, 20 kilómetros caminando, 25, 40 kilómetros en bicicleta, ahí ya tiene otro color. Ahí ya tiene otro color. Por lo tanto, nunca lleven ropa nueva. Nunca. Siempre la ropa tiene que estar amoldada a tu cuerpo. Luego, aquí nuevamente la diferencia. Si lo que voy a hacer es turismo, me llevo una maleta con todo lo necesario para mi viaje. Si yo lo que voy a hacer es solamente la peregrinación, tienen que ser muy inteligentes en la selección de ropa. Muy inteligentes en la selección de ropa. Nunca se olviden la medicación, chicos. La medicación para este viaje y para cualquiera. La medicación que vos seguís es fundamental que la lleves contigo. Y después, alojamiento y comidas. Todo el Camino de Santiago, sea que lo haga yo como turista o como peregrino, o ese intermedio que te permite un poco relajarte y un poco cumplir ese deseo de hacer. No te interesa el sello de la Compostela, te interesa para tu fe haber hecho parte del Camino de Santiago. Sea como fuera, tanto en PCR como las chicas de Gallery Travel los van a poder asesorar dónde alojarse. Muchas de estas localidades son pequeñitas y no tienen una muy amplia oferta de hotelería. ¿Ok? Por consecuencia, asesórense con gente de su confianza. Y si hablamos del apartado de comidas, ahí tenemos un pulpo a la gallega en la foto, y hay cosas que no deberían perderse. La fabada no deberían perdérsela, el pulpo a la gallega no deberían perdérsela, no deberían perderse nunca la posibilidad de sentarse y darse un almuerzo delicioso, como en cualquier pueblo o en cualquier paraje de la ruta o casa de familia que venda comidas, van a hacer. Porque de verdad, una de las condiciones más importantes que tiene Galicia a favor es la calidad de sus comidas. Todo Galicia. Bien. Si lo van a hacer como peregrinos, les recomiendo entrenarse un poco antes. Esto indica, atención, el Camino de Santiago no es una carrera, es más bien una maratón. O sea, hay que apuntar más a la resistencia física que a la velocidad. Por consecuencia, si lo van a hacer, un poquito antes, entrénense para esto, para pasarla del todo bien. Cuidar sus pies. Bajo ningún concepto pueden olvidarse de que sus pies son la parte más importante. Los pies, sus pies, pulmones, ojos y corazón son la parte más importante de su cuerpo para todas estas jornadas de camino. ¿Ok? Hay
muchas formas de mantenerse conectados, hay muchas aplicaciones con mapas offline para no perderte nunca en el Camino de Santiago, ¿bien? Y si lo van a hacer como peregrinos, no se olviden, en el primer lugar, que inicien el tour, de conseguir su credencial del peregrino, que es como este pasaporte que yo les digo que se va plegando, tiene todos tus datos, y el primer sello que tiene es el sello del primer lugar donde vos arrancás el camino. Y después, cada etapa del camino te lo van sellando para llegar y pedir con tu Compostela. ¿Bien? Una frase ya como último y terminando la conversación, antes de dar lugar a las preguntas, es buen camino. Esto, si vamos a Compostela, lo vamos a escuchar todo el tiempo. En todos los caminos que querramos hacer, en todos los senderos que querramos meternos, en bicicleta, a caballo, andando a pie, o en cualquier ciudad que nos bajemos del autobús o del coche a visitar, vamos a escuchar que entrando de un lugar o saliendo de un lugar, o cuando dos personas se cruzan en el andar, la frase que se escucha siempre es buen camino. Me parece un deseo tan puro, esto de corazón, porque no es una frase hecha nunca. Los que ya fueron o los que vayan a ir saben de lo que les estoy hablando, o lo van a ver, de hecho, en primera persona. Es una frase que se siente. Buen camino, ¿no? Refiriéndose no solamente al camino de Santiago, sino al camino de tu vida, a toda tu vida. Que tengas un buen camino. Así que yo con esta frase tengo que cerrar mi alocución, que espero no los haya aburrido. Fue larga, pero espero haya sido lo suficientemente descriptiva, y con humildad me despido o quedo, en realidad, a la espera de sus preguntas. Así que para todos ustedes, buen camino. Mifer, muchísimas gracias por esta intervención tan espectacular como siempre. A Marcela le pido el chat para las personas que tengan algún... ¿Estás por ahí? Bien. Veamos, revisemos el chat. A ver, ¿qué tenemos? Si hay preguntas. ¿Sí? Nada por ahora. O hemos sido muy claros o hemos sido muy aburridos. Bueno, mientras que las personas van escribiendo sus preguntas, Mónica está por ahí también, creo que va a hablar de los cursos que tenemos. Sí, señora, acá estoy. Sandrita, no, es que queremos contarles a los asociados, ¿me escuchan? Sí. Ok, vale, es que queremos contarles a los asociados, bueno, que en vista de todas estas actividades que hemos organizado el Plan de Bienestar Virtual, pues nos han pedido varios que profundicemos en algunos temas. Entonces organizamos con la tallerista que ha venido trabajando todo el tema de mandalas, mindfulness, Feng Shui, cuadramos un programa de mindfulness que arranca el 5 de noviembre. Son 4 sesiones y tiene un costo de inversión de 180,000 pesos. Y con la doctora Nasby Becerra, con nuestra psicóloga, que ha trabajado todos los temas de salud mental durante este tiempo de aislamiento, vamos a trabajar un taller semillario, que es un entrenamiento terapéutico para mujeres. Está conformado por 3 módulos. Un módulo de fortaleza mental para la toma de decisiones, otro módulo de gerencia de emociones para la administración de problemas, y otro módulo para inteligencia comunicacional femenina. Estos 3 módulos tienen un costo de 162,000 pesos y el asociado toma los 3 módulos y puede tomar de manera individual cada módulo por un costo de 60,000 pesos. Su información ya está en los correos y en el WhatsApp. Si a alguien no le ha llegado la información, por favor, nos escribe en el chat y nos cuenta su correo. Y adicionalmente, digamos que con Gallery como aliados nuestros en la parte también de viajes y turismo, pues sabemos que el componente cultural para nuestros asociados es sumamente importante y tenemos clarísimo que todo el tema de recorridos,
está muy ligado no solamente con un tema de turismo como tal, sino que involucra arte, involucra historia, involucra diferentes temas, música, gastronomía. Entonces, digamos que en estos pasaportes viajeros queremos con Gallery también trabajar un tema de cursos para nuestros asociados, entonces para que tú nos compartas la información de los cursos que vamos a sacar. Claro que sí, Mónica, con mucho gusto. Bueno, les cuento entonces, en noviembre vamos a tener 3 cursos maravillosos. Este próximo martes 3 iniciamos el curso de Imperio Mongol. Es con la historiadora Gilma Betancourt. Es un curso que tiene 3 sesiones todos los martes a partir del 3 de noviembre, de 6:30 a 8 de la noche, y está pues súper económico, tiene un costo de 100.000 pesos. Tenemos otro curso que inicia el 6 de noviembre, viernes, que es Estado Islámico, Siria e Irak. Es con el profesor Felipe Medina Gutiérrez. Son 4 sesiones y tiene un costo de 150.000 pesos. Y por último tenemos un curso que se llama Viajando a través de la literatura. Es con el profesor y escritor Federico Díaz Granados. 3 sesiones a partir del 11 de noviembre de 6 a 8 de la noche y tiene un costo de 100.000 pesos. Entonces, súper invitados, Marcela y Mónica pues les estarán enviando de sus correos y también por medio del chat toda la información de estos cursos. Inscríbanse, tenemos una promoción para quien compre los 3 cursos, que ya se les explicará por interno. Y nada, pues bienvenidos, y a todos ustedes mil y mil gracias por asistir a estas charlas, a estas conferencias. Es con muchísimo cariño y con el fin que sigamos expandiendo la cultura. Muchas gracias, Fer. Chao, gracias a ustedes. Así que colombianos y colombianas, buen camino para todos ustedes. Nos veremos en la próxima. Gracias por estar del otro lado.